Buenas tardes, noches o días, según donde lo estén viendo y a la hora que lo estén viendo. Hoy, especial cañones. Vamos a partir con el que más me gusta. Este es, yo creo que muchos lo deben reconocer, el cañón de 88 milímetros alemán de la Segunda Guerra Mundial. Para ser más concretos, este en particular, el de la foto, es el 88 Flak 18 36 37 41 88. Todas las modalidades del cañón Flak. Una pieza de artillería alemana famosa durante la Segunda Guerra Mundial, usado tanto como artillería antiaérea como antitanque. Fue gracias a este papel, el segundo como antitanque, que consiguió una fama increíble a causa de su letal efectividad, ya que podía penetrar blindaje de 100 milímetros de cualquier tanque a grandes distancias. Fue efectiva contra tanques pesados soviéticos como el KB-1 o KB-2. Era conocido como el Ashtosh 88 alemán. Para empezar, donde se hizo en Alemania, el diseñador y el fabricante es Krupp Rheinmetall. Hasta el día de hoy hacen los mejores cañones del mundo, la empresa Rheinmetall, como el del Leopard 2 A6 o el del Leopard 2 A5, que son grandes cañones Rheinmetall. Calibre 88 milímetros. Coste de cada unidad 33.600 Reichsmark. Fabricación entre el 33 y el 45. Se construyeron cerca de 21.310 unidades. Su peso, 1,5 toneladas aproximadamente, dependiendo de la modalidad. En montaje, pesa cerca de 3,5 toneladas. Como batería total, pesa cerca de 5 toneladas y como arrastre 7 toneladas. Tiene un excelente mecanismo de puntería. En dirección usa rueda dentada helicoidal y en el cantelero y árbol de mando en la altura, sector dentado y piñón. Ocupa un anteojo panorámico esclimero de 0 a 50 a 500 milésimas, tambor de deriva de 0 a 6400 milésimas, escuadra de níquel de 0 a 90 grados, tambor de predicción verticales de 400 milésimas de tambor en predicciones laterales de 500 milésimas. Tiene un visor pórtico de elevación de tambores de 0 a 12 grados. Y la velocidad inicial del proyectil son 820 metros por segundo y el alcance máximo vertical 9100 metros. Alcance máximo vertical efectivos 8000 metros aproximadamente. Cadencia teórica 25 disparos por minuto, más o menos. Pero en la realidad eran 15 disparos por minuto. Peso del proyectil 15 kilogramos. Típico, el proyectil rompedor de 9,4 kilogramos con 77 gramos de trilita. Quienes lo servían tenía una dotación de 10 plazas. Las cláusulas del Tratado de Versalles establecían severas limitaciones en referente a la producción artillera permitida a Alemania, de manera que la mayor compañía armamentística de Alemania, la firma Krupp de Essen, envió un grupo técnico a Suecia, para realizar investigaciones sobre el desarrollo de cañones sin que le afectasen las restricciones del tratado. Trabajando con la firma Bofors, la filial sueca produjo inicial y casi clandestinamente un cañón antiaéreo de 75 milímetros con fondos enviados secretamente por el ejército alemán, pero el arma no les terminó de convencer y empezaron a desarrollar otra más pesada. El grupo sueco de la Krupp produjo entonces un nuevo cañón avanzado de 88 milímetros que en 1933, al llegar el poder nazi, ya estaba en producción en serie en Essen. El nuevo cañón de Flak 18 de 8,8 centímetros tuvo un éxito prácticamente inmediato. Era un cañón con una larga boca de fuego, un cañón largo, montado sobre una cureña cruciforme con un perno central, que para su transporte disponía de dos ejes y permitían que la pieza pudiese ser emplazada rápidamente en la posición de tiro. Inicialmente el Flak 88 tenía una boca de fuego de una única pieza, pero enseguida se produjo una versión mejorada,
el Flag 38 de 88 milímetros, cuya boca de fuego poseía múltiples secciones en la que solo la parte más cercana a la recámara necesitaba ser cambiada después de un periodo prolongado de tiro. Luego se produjo el Flag 37 de 88 milímetros, que era un Flag 36 con un sistema revisado de transmisión de los datos de control de tiro más adecuado para el empleo estático que en campaña. En la práctica, las tres versiones eran intercambiables, una modalidad que Alemania no supo aprovechar mucho, y no era raro ver que una boca de fuego con Flag 18 sobre una cureña de Flag 37. Una vez que las piezas entraron en servicio, se le hicieron algunos cambios, incluyendo una nueva montura de doble eje sobre la cureña. La serie de 88 milímetros fue adaptada para ser transportada por una amplia gama de montajes, entre ellos furgones ferroviarios sin cubierta superior, carros a caballería, camiones, lo que fuese para transportarlo. La serie de Flag 88 milímetros se convirtió en uno de los cañones de mayor éxito en todo el ejército alemán, ya que era útil tanto como pieza antiaérea como pieza contra carro. El 88 fue distribuido por todas las armas de las fuerzas alemanas. La Luftwaffe utilizó el 88 para la defensa antiaérea del Reich, la Armada para la defensa de instalaciones navales y en batería de defensa costera, y el ejército lo utilizó como pieza de campaña. Cada división del ejército tenía al menos una compañía de 88 milímetros. Y tal vez, a veces, más de una. Y en esta primera fase del rearme, el 88 fue considerado solo como pieza antiaérea. Se utilizó por primera vez como pieza contra carro durante la Guerra Civil Española. Y aunque no se conoce la localidad exacta ni la fecha, parece probable la hipótesis de que en algún momento crítico en algunas penetraciones de carros de combate republicanos, superiores en blindaje y armamento, un superior emprendedor asumiera el mando de un 88 que se encontraba usualmente en la cercanía y abrió fuego contra los carros atacantes. Los resultados tuvieron que ser desastrosos para esto último. Los carros ligeros de aquella época tenían un blindaje muy ligero que resistía solo los proyectiles de fragmentación y poco más. Así que el efecto de un proyectil de 88 milímetros a gran velocidad debió ser mortífero. El 88 tenía una boca de fuego lo necesariamente larga para impulsar un proyectil antiaéreo a su cota operativa en el menor tiempo posible, y este proyectil era propulsado con este fin a una elevada velocidad inicial mediante una potente carga de proyección. En 1939 los 88 comenzaron a salir de la en masa de la línea de producción. La compañía Krupp de Essen fabricaba la mayor parte, aunque en el intervalo se habían instalado nuevos centros en otras localidades. Se produjeron tantas piezas que se pudo distribuir a razón de un batallón de 8 bocas por cada división acorazada, mecanizada o de infantería. Y en estas formaciones los cañones eran remolcados por el tractor semiruga SDK-FZ7 de 8 toneladas, que transportaba además a sus sirvientes y a una cierta cantidad de municiones. Las restantes municiones las llevaban vehículos semirugas o camiones. La tripulación básica de sirvientes en combate estaba compuesta por 6 hombres. Cuando el 88 era utilizado como pieza antiaérea, los datos de puntería eran transmitidos desde un centro de control de tiro. Sobre la pieza se podían instalar dos tipos de disposiciones de puntería. En el Flag 18 de 88 milímetros y en el siguiente Flag 36 de 88 milímetros, el artillero disponía de un cuadrante en forma de disco con una serie de mamparas alrededor de la circunferencia. Cuando estas se encendían, el artillero movía un volante de control para alinear otra serie de lámparas con las dispuestas en el círculo externo. Al mover el artillero la rueda de control, el cañón se movía tanto en un sector de elevación como en el de dirección. El Flag 37 de 88 se utilizaron dos series de dispositivos de puntería. El aparato de transmisión de datos de centro de control de tiro movía un índice y el artillero otro, hasta que los dos coincidían. En el centro de control de tiro no solo encontraban estos instrumentos, sino también actuaba sobre la cureña, donde existía un dispositivo de regulación de la espoleta.
Antes de ser cargado, el proyectil era introducido por el morro con la espoleta, y en la máquina, una vez graduado, inmediatamente cargado y disparado. En este sistema tenía la ventaja de reducir notablemente el tiempo muerto entre regulación de la espoleta y el disparo, aumentando así la precisión. Posteriormente se tomó la medida de montar regulador de espoletas en las proximidades de la teja de carga, reduciendo aún más el tiempo muerto. Generalmente el Flak 37 era utilizado sobre todo por razones técnicas desde posiciones fijas. En 1939 se inició el empleo del cañón 88 como pieza contra carro, hecho que no escapó a la observación por parte de las naciones europeas. Los desafortunados polacos tenían pocos carros de combate modernos, y los que poseían eran simplemente destruidos por los 88 apenas se presentaban en el campo de batalla. El cañón había sido dotado con un nuevo proyectil contracarro macizo y perforante, contra el que los carros de combate polacos no tenían ninguna posibilidad de defensa. Combinado con la potencia del cañón, el proyectil podía perforar la coraza más potente de aquella época, y si se utilizaba como pieza contra carro, el 88 estaba provisto de un escudo delantero que proporcionaba una protección a los sirvientes, dado que el cañón constituía un blanco alto y voluminoso, y por ello bastante visible para el enemigo. La boca de fuego estaba instalada sobre una cureña de pedestal, para proporcionarle al cañón un sector de dirección de 360 grados en función antiaérea, y ello hacía que el centro de gravedad de la pieza fuese más alto. El 88 resultaba también un arma pesada para su empleo por el ejército en una batalla campal, y el gran tractor semioruga era indispensable para entrar y sacar la batería de la pieza. El sistema normal consistía en utilizar el tractor para remolcar la pieza hasta el punto deseado, donde era desenganchado con el fin de que la semioruga pudiese retirarse una vez desmontada la dotación y descargada la munición. Los sirvientes tenían entonces el duro trabajo de desmontar los ejes y bajar la pieza al suelo, valiéndose de los cabestrantes y grúas instaladas sobre la cureña. Se bajaba luego los soportes externos, se nivelaba la pieza, y el cañón estaba listo para el combate. En las primeras versiones con cureña doble eje, el cañón se situaba de manera que la boca de fuego apuntaba hacia el tractor. Tras la experiencia en Polonia y Francia, se modificó la instalación de modo que el cañón mirara hacia la parte trasera, es decir, hacia un posible enemigo, lo que permitía a la pieza hacer fuego en retirada hasta el último momento, e incluso en caso de un repliegue apresurado. Existía un encastre para la mira telescópica y una en la posición del apuntador, y cuando se empleaba como pieza de campaña de larga distancia llevaba un soporte para la mira telescópica con el sistema de regulación en la parte superior del cilindro de recuperación sobre la boca de fuego. El 88 dejó verdaderamente su huella sobre los campos aliados durante la campaña de Francia en 1940, principalmente durante el cruce del Mosa en Dinant. El 13 de mayo, en aquella zona, el paso por el río por parte de los botes de asalto alemanes era obstaculizado por algunos fortines y carros de combate posicionados en la orilla opuesta, haciendo intervenir una batería de 488. Los alemanes fueron capaces de destruir cada uno de los fortines, uno por uno, hasta el cruce del río se pudo realizar sin oposición. Más adelante en la misma campaña se constató que el 88 era la única pieza alemana capaz de perforar el potente blindaje delantero de los carros de combate de apoyo de infantería Matilda. Eso durante la batalla de Arras, donde Rommel lo ocupó con maestría. Algún día tenemos que tratar la batalla de Arras. Bueno, el 88 Flak 36 fue construido a posterior de la batalla de Francia, a pesar de los numerosos éxitos que había tenido el 88. Todavía no llegaba al máximo de su potencial. En Francia raramente se superó la distancia de 1000 metros en las acciones contra carros, pero el 88 se mostró capaz de destruir carros de combate enemigos a una distancia de más de 2000 metros. Tal cualidad se evidenció principalmente en los desiertos de África, como la amplia llanura de las estepas rusas, donde los 88 combatieron y destruyeron repetidamente
carros de combate enemigos a distancias mayores al alcance del armamento principal de los mismos carros de combate. Sucedió especialmente en el norte de África, donde Rommel empleó estas baterías con maestría. Donde en un principio los carros de combate británicos que estaban armados con cañones de 2 libras 40 milímetros con un alcance de útil limitado, los 88 podían poner fuera de combate a todos los carros británicos a distancias iguales al doble del alcance útil, por lo que la destrucción de carros de combate a 2000 metros en el desierto fue un hecho extraordinario. Las tripulaciones de los carros británicos, por otro lado, no hicieron nada para ayudarse a sí mismas, porque en muchas ocasiones realizaron acciones muy similares a las cargas de caballería contra posiciones alemanas bien defendidas. Una de esas desastrosas cargas, la van a recordar más adelante porque es un tema que voy a tratar en uno de los próximos videos, se efectuó contra una posición conocida como Dakota 208 a comienzos de junio de 1941. Los alemanes habían aprovechado al máximo el tiempo disponible en esa posición, emplazando 13 piezas de 88 milímetros, de forma que solo las bocas de fuego sobresalían del suelo. De este modo lograron alcanzar fácilmente a los carros británicos uno a uno hasta que el terreno quedó absolutamente sembrado de chatarra. No debe pensarse que las cosas le fueron siempre bien a los 88. Los 88 eran armas muy grandes y voluminosas, que sobresalían mucho sobre estos terrenos llanos de tanto del norte de África como de la Unión Soviética, pero con algo de tiempo esos defectos podían ser tratados adecuadamente. Cuando era posible, los aliados atacaban a los 88 con fuego de artillería de campaña, y cuando no era suficiente para dejarlo fuera de combate, intentaban matar a sus sirvientes. Se podía conciliar los cañones mediante un proceso normal de excavar hondonada en el terreno, pero este proceso llevaba su tiempo, y la guerra tendía a ser demasiado rápida y fluida, tanto en el desierto como en la estepa. Meter y sacar artillería de 88 milímetros con suficiente rapidez era bastante difícil, a menos que los sirvientes estuvieran bien entrenados o fueran muy fuertes, y a veces ambos factores no coexistían. Pero incluso cuando permanecía en la versión original, el 88 cambió con frecuencia la suerte de un combate. Un ejemplo típico de eso fue posterior a Overlord, que se realiza la operación Good sobre Caen, y hay un choque en Bourgeois durante las operaciones en Normandía en julio del 44. Dos divisiones acorazadas británicas, la 11 y la 7, avanzaban a través de una serie de pequeñas localidades en la que la tenaz defensa alemana ya había desbaratado seriamente el programa de horarios británicos cuando llegó al escenario donde accionó un coronel de granaderos Panzer llamado Von Luck, que regresaba al frente tras unos días de permiso en Piras, y una vez sobre el terreno demostró un notable talento para asumir una táctica adecuada de defensa. Observó una fuerza de 60 carros de combate británicos que avanzaban en dirección a Bourgeois. También notó 4 cañones de 88 de la Luftwaffe, un cañón contra carros de 88 y un Tiger que estaba en las carreteras vecinas a Cagney. Inmediatamente advirtió si tales medios se emplazaban en el ángulo noreste de Cagney, se podía sorprender a las fuerzas británicas por el flanco. El oficial de la Luftwaffe que los mandaba rechazó a desplazar esas piezas, pero cambió de parecer ante la pistola de Von Luck, y poco tiempo después los 88 entraron en acción junto al Tiger, y en pocos minutos 16 carros británicos quedaron fuera de combate. En la confusión que siguió, la columna blindada británica quedó embotellada en medio de un colosal atasco. Los carros intentaban alejarse de la destrucción, pero acabaron por bloquear más el movimiento.
hasta el punto que se detuvo definitivamente el avance de la columna británica, mientras 588 continuaba lanzando sobre ellos una lluvia de proyectiles. Tras el tiempo necesario para la clarificación del combate, las fuerzas acorazadas que seguían en primera línea alcanzaron la zona de atasco, pero en intervalo los alemanes habían hecho fluir otras fuerzas y la operación Good no pudo finalizar de la forma prevista y terminó en al menos una derrota importante. Eh, en esta acción, en Bourgeois, fue un ejemplo típico de los muchos combates terrestres en los que participaron los 88. Mientras que lejos de esos combates, los 88 de la Luftwaffe permanecieron en acción hasta el último día de la defensa del territorio del Reich. La mayor parte de estas piezas conservaron sus cureñas móviles, pero habitualmente fueron utilizadas en posiciones fijas, preparadas con usar parafernalia de sistema de protección de polvorines de munición y al mismo tiempo dotadas con un intrincado sistema de redes de comunicaciones. Muchas baterías operaron bajo control de radares y a medida que la guerra se prolongaba y se introdujeron numerosos tipos de proyectiles para incrementar la eficacia de fuego, ya con anterioridad a la guerra, se propusieron diversas alternativas para integrar o reemplazar a los primeros 88, pero las piezas proyectadas con ese objetivo dejaban mucho que desear. Vamos a ver un poco para contarles la munición que ocupaba. 88 milímetros SPR GR PAT, AZ de 23 o 28, 6Z de S30, un peso de un proyectil de 90 kilogramos, o sea, de 9,4 kilogramos, que era un proyectil estándar de alto explosivo. Contenía 0,9 kilogramos de TNT o amatol. Contaba con dos bandas de dirección bimetálica. Cuando era usado en papel de artillería antiaérea, se lo dotaba con un fusible de tiempo, siendo usado solo en percusión de uso terrestre. Tenía una carga propulsora de 2,4 kilogramos. La siguiente versión, 6Z, el mismo tipo de bala, igual a la anterior, pero la vaina tenía 15 surcos longitudinales, con una separación de 120 milímetros entre ellos, siendo introducida esta configuración en 1944 con la intención de que se produjera una gran cantidad de fragmentos durante la explosión del proyectil, causando así un mayor daño. Al final se demostró que no era práctico, ¿ya? Estos dos son proyectiles antiaéreos. La versión igual a la versión anterior, pero Kurz Z. Peso del proyectil 10,6 kilogramos. Peso completo con parte de pólvora y todo era de 15 kilogramos. Este proyectil era usado por una especie de metralla incendiaria, siendo atribuido su diseño al Obersturz-Knut-Blauch. Realmente era un proyectil de alto explosivo con un arma central explosiva rodeada por fragmentos de acero, cada uno contenido con una mezcla incendiaria. La idea era aumentar el área letal y el efecto. Fueron fabricados muy pocos de ellos. Hay otras versiones, pero me voy a dedicar a los proyectiles con cabezas penetrantes. Los antitanques, los proyectiles antitanques. El BDZ F88, peso del proyectil 9,5 kilos, completo 15,4 kilos, un proyectil antitanque con cabeza perforante, una carga de 150 grados de PETN y un fusible básico. La carga propulsora de 2,52 kilogramos. Tenía una penetración de 105 milímetros a una distancia de 1000 metros y 30 grados de elevación de proyectil. El PCR Pratt 39 se diferencia poco del anterior, excepto que estaba dotado de dos bandas de acero en lugar de bandas de cobre y capa balística. Era más puntiagudo. Tenía un poquito más de poder de penetración, 120 milímetros, una distancia de 1200 metros y 30 grados. El 8.8 PSGR Pratt 40, peso del proyectil 7,50 kilogramos, peso completo de
14 kilogramos. Era un proyectil con alma de tungsteno, con una penetración de 103 milímetros a 1000 metros, con un ángulo de 30 grados. Tenía una mayor velocidad inicial de salida de 935 metros por segundo. El GR Pratt 39 Flak LS 4.7. Peso del proyectil 7,2 kilogramos, peso completo 10,6 kilogramos. Era un proyectil antitanque de carga hueca y diseño convencional. Contaba con una penetración de 165 milímetros a una distancia de 1000 metros. Y por último, el 88 Lütje-Schoss L4.4, un proyectil de 9,5 kilos, peso completo de 14 kilogramos. Era un proyectil de tipo naval adaptado para el uso de versión flak, o sea, antiaéreo. La carga propulsora era de 2,9 kilogramos. ¿Qué podemos decir? Este era un cañón excepcional, que cumplió grandes labores en toda la batalla de la Segunda Guerra Mundial. Seguramente muchos de ustedes lo conocen. Eh, hay- Como decían, seguramente muchos de ustedes lo conocen y les gusta un montón. Es un cañón bien grande para su época, pero al menos a mi parecer se encuentra de los más fantásticos que se han hecho. De hecho, muchos cañones contra carros hoy en día tienen la misma modalidad. Eh, ha influenciado a toda una generación de cañones de aquí hacia adelante. eh, Tanto cañones de tanque como cañones antitanque. Y creo que ha sido el más clave en la historia de la guerra, como un dato anecdótico. Eh, Gente como Rommel proponían la utilización de este cañón antitanque en forma masiva y extendida para evitar, o más que para evitar, para el frente oriental, para así con estos utilizar a los tanques como cebo para llevarlo a concentraciones de este tipo de cañón y sacarle el mayor provecho, generando así una destrucción masiva de carros. Yo en lo personal no sé si una estrategia así hubiese funcionado a la larga, pero era una forma bastante eficiente de ocupar un arma que daba una superioridad táctica muy grande. Eh, Esa es la historia de este cañón, doble propósito y fabulosa y hermosa arma de guerra, eh, y que a mí en lo personal me gusta mucho. Eh, Voy a subir 2 videos en estos días. Termino para contar con algunas cosas del canal. Voy a subir 2 videos en estos días que ya están listos, que los estoy editando. Tengo varios guiones hechos y los estoy sacando. Después me dedico a editar y me demoro un poco. Lo siento mucho. Ustedes saben, trabajo y te ha tocado día un poco duro. Así que nada, les mando un abrazo y ojalá les guste. Saludos.